Muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí 30 días de multitudes. De nuevo en ese diario vivir de las cosas buenas y las cosas malas que le pasan al mundo y en especial a la República Dominicana. Hoy tenemos un programa muy especializado con temas diversos y con entrevistados que dan mucho interés al amigo televidente para que le demos continuidad. Buenas noches, señor diputado Juan Dionisio Rodríguez. Buenas noches, Domingo Batista. Una gran representación de los kilómetros. Gracias, gracias. En el no, y del país, nacional. Y del país por mi condición de diputado nacional, sí, aunque toda mi vida he vivido ahí en los kilómetros. Feliz, Domingo Batista, de estar aquí en 30 días de multitudes. Sí, no se puede empezar sin... Ya estamos en las finales del año 2022. Y usted, como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tiene un trabajo importante que ha desarrollado a lo largo de estos 12 meses que va a cumplir el año 2022 para finiquitar. ¿Cómo usted evalúa y cuáles son las principales jornadas que usted como diputado y presidente de la Comisión de los Derechos Humanos ha desplegado en estos 12 meses? Bueno, mira, en este año que culmina precisamente diciembre, va a terminar con una serie de actividades. En el día de ayer tuvimos una actividad con Infoté, la FINJUS y la Procuraduría General de la República, que inauguraron un proyecto excelente para la reinserción y formación de los privados de libertad en 7 centros con 15 aulas, es decir, Najayo Mujer, Najayo Hombre, La Victoria, el 15 de Asua, Samaná. Es decir, agradecer ese trabajo de Infoté y Rafael Santos, que es un educador por excelencia, el Ministerio Público a través de la magistrada Miriam Germán Brito, la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Dirección de Asuntos Penitenciarios, a la doctora Gladys Sánchez, y la comisión estuvo invitada a ese evento que se hizo en Najayo. Pero anteriormente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos hizo un seminario, un panel importantísimo sobre los privados de libertad y los derechos humanos. Y analizamos los privados de libertad desde el punto de vista del cuidado de quienes cuidan los privados de la libertad, desde el punto de vista de las víctimas de los privados de libertad, desde el punto de vista de los derechos humanos y sus derechos civiles y políticos y sociales, que aunque están privados de libertad, la dignidad de la persona, sus derechos no se pierden. Ellos pierden los derechos civiles y los derechos políticos. El derecho al voto. Algo así, pero su dignidad, su derecho como persona, ser humano. Como ser humano no se pierden, eso hay que garantizárselo en la cárcel. Este evento que organizó la Procuraduría, Infotet y la FINJUS es parte de ese trabajo. Incluso por primera vez los diputados y diputadas de la comisión vamos a almorzar, hacer un almuerzo con los privados de libertad de la cárcel del Ceibo. Eso debió de ser mañana, pero porque la Dirección de Prisiones tiene un seminario en la que nosotros también vamos a participar y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque todo el tema penitenciario se está poniendo de relieve. ¿Y ese evento en el CEO, para cuándo lo dejaron? Bueno, vamos a coordinar con los comedores económicos porque lo vamos a hacer ahora, antes de que finalice el año. Y si no, en la primera semana de enero, donde los diputados y diputadas vamos a compartir con 950 privados de libertad del Centro Penitenciario del Ceibo, conjuntamente con los diputados de esa provincia y de Atomayor, que también se van a incorporar. Entonces, hemos estado trabajando todo este año con los privados de libertad. Ya hay un levantamiento, tenemos
554 privados de libertad que están detenidos por fianza que oscilan. Fianzan, por ejemplo, a un privado de libertad le ponen una fianza de 500,000 pesos y esos son un 10%. ¿Cuánto es un 10 de 500,000 pesos? 50,000. Por 50,000 pesos. Entonces, privado de libertad que le ponen una fianza de 100,000 pesos y esos son 10,000 pesos. 10,000 pesos. Y gente que le ponen una fianza de 30,000 pesos, esos son 3,000 pesos. Y tenemos decenas de reclusos, de internos, que están en prisión porque no tienen 1,000 pesos. Y no tienen familiares. Y no tienen familiares. Y tienen 1,000 pesos. Por 1,000 pesos están detenidos. Entonces, por ejemplo, ese es un papel del defensor del pueblo, que no sé por qué no. Nosotros tenemos la lista que se lo podemos entregar y el defensor del pueblo ya le vamos a remitir en algún momento una comunicación para que asuma esa responsabilidad. Pero además, nosotros vamos con la Defensoría Pública. Señor diputado, antes de seguir, porque me voy a quedar atrás. Entonces, la población de esos impedidos de la libertad, ¿a cuánto llega? Estamos en 28,000, estamos exactamente en 27,789, casi 28,000 privados de libertad tenemos en este momento. De eso, el 68% son privados presos preventivos. Apenas tenemos un 32% de reclusos condenados con sentencia firme. Entonces, tenemos de eso 200... El 68 es muy alto. Sí, claro que es muy alto. Porque uno de los temas que en este país debemos de resolver es el tema de la fiscalía, que piden prisión por todo. Ahora los jueces están soltando a los que están acusados de actos de corrupción, pero no miran a los infelices. A los infelices que cometieron un delito por la razón que fuera, pero que tienen el derecho igual que los que cometieron actos de corrupción. Entonces, eso sí pueden ser llevados a la justicia porque tienen buenos abogados. Los abogados forzan para que los jueces tomen una decisión tan vigilante en el cumplimiento de los plazos. Utilizan los medios de comunicación. Utilizan los medios de comunicación, pero estos no pueden hacer. Entonces, es una responsabilidad de la Defensoría Pública y del Defensor del Pueblo garantizar esos derechos y esa dignidad a los privados de libertad. Entonces, eso es parte de los trabajos que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos en este año, pero además está conociendo un proyecto para que un mandato constitucional, el proyecto de ley de mecanismo de control y de participación social. Entonces es un proyecto que ya está discutiendo la comisión. También estamos, y ya lo aprobamos, un proyecto sobre la xenofobia en función del caso de Lucrecia Pérez, sí, que sucedió en Holanda y que se demostró que era un crimen xenófobo. Entonces nosotros estamos trabajando con el tema también ese de la xenofobia y que eso ya se aprobó. Nos hemos reunido con el director de Migración porque ciertamente la República Dominicana tiene que expulsar, sacar del país todo aquello que están en condiciones irregulares. Sí. Es decir, que no tienen su documentación. El país es un derecho que tiene la República Dominicana de que en el territorio dominicano no existan personas que estén en condiciones de irregularidad y si son migrantes. Pero también eso tiene que hacerse respetando los derechos humanos. Y hemos estado diciéndoles que no solamente es a los haitianos, sino a todos los extranjeros, a todos los ciudadanos de otros países que estén aquí de manera irregular, que no se vea que es una persecución. En ese tenor, hay que estar de acuerdo con usted en el sentido de que hay muchos ciudadanos de otros países que vienen ilegales, pero como no son negritos come coco como los hermanos haitianos, entonces a eso le dan libertad para accionar, trabajar en colonias chinas, japonesas o en otras nacionalidades que ni siquiera preguntan y muchas veces salen siendo tremendos delincuentes que están huyendo de su país por actos dolosos en contra de la humanidad. Bueno, se ha acabado de denunciar que aquí tenemos reminiscencia de la mafia rusa,
de la Ajá. mafia china. Ahora también se está hablando de que grupos de Mara que han salido huyendo de El Salvador han venido a refugiarse para acá. Salvador, Guatemala. Guatemala, y entonces es un llamado a las autoridades de que tenemos que reforzar nuestra frontera, nuestra línea aérea, porque por ejemplo nosotros hablamos de Haití, pero nosotros estamos en los últimos 107 años entregando 103,000 visas por año solamente Que a los dicho sea de haitianos. paso, hay quienes han criticado el cómo en algunos de los consulados dominicanos que funcionan en Haití ha habido como un mojadero de las manos con agua bendita. Bueno, de los 5 consulados que nosotros tenemos en Haití, 5, en un país que tiene 27,000 kilómetros cuadrados, tenemos 5 consulados. Ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay que ver si tenemos 5. Entonces, y muchos de ellos cerrados, se siguen pidiendo visa. Sí, y si no hacemos una pausa comercial, nos van a quitar la visa a nosotros aquí en el canal, señor diputado Juan Dionisio Rodríguez. Vamos a una pausa y volvemos con el tema. Continuando con la presentación del diputado Juan Dionisio Rodríguez, diputado nacional al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados. Usted me decía de cómo se está trabajando en el área de los derechos humanos y ir en auxilio a muchas personas que no obstante ya haber cumplido su sanción ante la sociedad, no pueden salir porque no tienen dinero para la multa. Entonces, ¿qué ustedes han ideado hacer para que esa gente que no tiene ese dinero pueda salir? Mira, es una responsabilidad del Ministerio Público y de los jueces, porque hay un procedimiento para conmutar aquellas multas, porque la multa es una disposición en favor del Estado dominicano. Y como el Estado le impone esa multa, un juez también puede quitarla. Pero también hemos constatado los diputados de las provincias de donde son esos imputados, de donde son esos privados de libertad, para que paguen esa multa. Moisés Ayala, por ejemplo, el diputado de Barahona, ahí tenemos 4 casos de que no pasan de 5,000 pesos. Entonces que le pague eso y esa familia se lo va a agradecer y que se reúna y que tratemos de... 5,000 pesos. Sí, sí, exactamente para la reinserción. En San Pedro de Macorís hemos hablado con la diputada Hillary para que ella resuelva. Ahí tenemos uno por 1,000 pesos. ¿Por 1,000 pesos? Por 1,000 pesos. Tenemos uno por 1,000 pesos que está retenido en San Pedro de Macorís. Entonces, que se reúna con la familia y si tiene familiares con el interno, el privado de libertad, y que lo convenza de que pueda reinsertarse a la sociedad, y que le vamos a hacer ese favor y que hablar con ellos para que deje de delinquir, porque los privados de libertad se le está dando una oportunidad cuando llegan a prisión. Entonces, esa oportunidad tiene que ser una oportunidad digna, que hay que darle, ¿me entiendes? En total, a nivel nacional, como ¿cuántos presos ya que han cumplido y que les falta el dinero para saldar? ¿A cuánto llega? No, tenemos, hay 554 recluidos que están en estos momentos en prisión por falta de que no han podido pagar una multa o una fianza. 544.
y tenemos 142 que han cumplido y que no han salido por procedimientos de que deben una multa o que tienen una condena civil y no se han puesto de acuerdo con las partes. Y esa es una función del juez de la ejecución de la pena, que muchas veces actúa con irresponsabilidad en esos casos. Y tenemos como 14 que tienen su sentencia cumplida, que no deben un peso, que no le deben a nadie y que siguen en prisión. ¿Por qué? Porque siguen en prisión porque para sacarlo hay que hacer una gestión y ellos están presos y si nadie hace la gestión. A lo mejor los familiares, los padres ya están Pero fallecidos. ni siquiera los familiares, esa es una labor del juez de la ejecución de la pena y de las autoridades y del Ministerio Público y del encargado del alcaide de la cárcel, que decirle, mire Domingo, ya usted cumplió, mire su sentencia aquí, usted estaba preso hasta el 13 de diciembre y hoy estamos a 14, váyase. No, no es así. Entonces hay que mandar una carta a la Procuraduría, que la Procuraduría tiene que autorizar. Y el defensor, no sé, ustedes no se han orientado, no lo han orientado al defensor del pueblo. Esa es una irresponsabilidad del defensor del pueblo, porque él debería de estar en todas las cárceles, como está la Defensoría Pública, investigando esos casos y darle solución a ese caso. De hecho, nosotros vamos a tener que llamarle la atención porque esa es la función del defensor del pueblo. Él es que debería de estar haciendo ahí, como lo está haciendo de otra manera la Defensoría Pública, que todos los viernes va a los centros penitenciarios para ver cuáles presos no tienen abogados o quieren cambiar de abogado y la Defensoría Pública asignar. Porque tanto la Defensoría Pública como el Defensor del Pueblo son órganos extrapoder para darle solución a temas como eso. Hay un tema, a propósito de eso que usted dice, hay un caso que también yo creo que usted como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados podría contribuir a hacer conciencia sobre el estigma que se le pega a una persona que haya cometido un acto doloso en contra de la situación social en República Dominicana, y el estigma es de que educar a la población de que cualquier persona en un momento determinado, por ira, por lo que sea, puede haber cometido una falta a la sociedad. Pero si ya cumplió su condena, que no se le maltrate moralmente, se le siga enrostrando de que cometió esa falta. Entonces, ¿trabajan ustedes como diputados de esa comisión en esos menesteres de educar a la sociedad dominicana de que no hagan leña del árbol caído? Mira, ese es un tema interesante que tú planteas. Y para eso nosotros tenemos que devolverle dignidad a los privados de libertad. En el proyecto de Infoté, Procuraduría, Finjus, y en la que nosotros también con Paolo Gasili y la Universidad de Foran y la Universidad de Ghana estamos trabajando para crear todo un andamiaje, un proyecto que los privados de libertad primero salgan con recursos económicos para que no vuelvan a delinquir, que hagan trabajo en la cárcel remunerado y pago y se le vayan depositando en una cuenta para que ellos salgan. Y segundo, hemos hablado con los diputados para hacer reuniones en cada provincia con los empresarios, con la sociedad civil, para que esos internos, una vez cumplida su condena, puedan reinsertarse a la sociedad, puedan venir de la cárcel formados, porque nosotros sabemos muchísima gente que está estudiando Derecho en la cárcel, pero que tiene una profesión. ¿Y las universidades? Y en las universidades, una de las labores, y quiero saludar efusivamente a Rafael Santos, el director de Infoté, y es que él está certificando a todo aquello
aquella toda inteligencia y a aquellos ciudadanos y ciudadanas que contienen un oficio, que dominan un oficio, pero nadie lo sabe. Tú tienes un mecánico que por una acción la que fuere, por un hecho que cometió, está preso, sí, pero el tipo es mecánico excelente. Y lo pueden usar. Pero no está certificado. Entonces Infotep lo somete a una evaluación y le da una certificación. Y dice, este es un mecánico. Y entonces con esa certificación, con ese nombramiento de ser mecánico certificado, entonces tú puedes salir a buscar un empleo y puede ser incluso recomendado. Entonces, esa es parte de la labor que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos con el tema de lo privado de libertad. Obviamente que la idea es reducir lo privado de libertad y la reducción de que en la República Dominicana vayan eliminándose gradualmente las cárceles, los centros de corrección va a estar cuando podamos resolver el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de la discriminación que todavía en la República Dominicana. Porque la delincuencia no es una profesión. De que dame a delinquir, hay factores sociales, económicos, culturales, familiares que te inducen a eso. Entonces nosotros tenemos que irnos a esa causa. Nosotros tenemos que generar condiciones. ¿Por qué en Irlanda están cerrando las cárceles? Que no hay reclusos. Y en Suecia. O en Suecia o en Finlandia. Vamos a estudiar las razones que ha llevado a esos países a tener una reducción mínima de privado de libertad y para que nosotros entonces aprendamos de ello y podamos entonces nosotros evitar, cuidar privado de libertad que pudiéramos estarlo utilizando en otra manera. Pero cuando tú tienes 800,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, entonces esa mente... esa pólvora camina. Exactamente, y los jóvenes que tienen una rebeldía natural, entonces tienen que expresarle de alguna manera. Y si tú no conduces esa rebeldía para el bien, ¿dónde van a coger? No. Para el mal. Entonces esa es una función del Estado, de la sociedad, de la escuela, fundamentalmente de la escuela. Padres. Y de la familia. La familia. ¿Me entiendes? Entonces, en eso la comisión quiere, conjuntamente con Infotep, conjuntamente con otras instituciones, la FINJUS y otras instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones, enrumbar la sociedad para mejorar primero las condiciones de vida de los dominicanos, mejorar las condiciones de vida, que es una responsabilidad del Estado, conjuntamente con la ciudadanía, y segundo, entonces, que esos privados de libertad, esos 28,000 ciudadanos que se encuentran hoy privados de libertad, jóvenes, la mayoría en más de un 87%, casi un 90% menos de 35 años, ¿me entiendes? Entonces, eso puedan educarse, formarse para reinsertarse en la sociedad dominicana. En el aspecto de esas personas impedidas de libertad por H o por L, ¿qué número hay de mujeres en esa situación? Nosotros tenemos un 2%, 2.74% de mujeres que están privadas de libertad. Eso significa que nosotros tenemos en todo el país unas 725 mujeres. Mujeres. Sí, mujeres que están recluidas. Y se podría visualizar, usted podría decirme las edades en que oscilan mayormente. Todas esas mujeres están entre 16 años, sí, porque tenemos menores, incluso tenemos hasta de mujeres de 14 años, y entre la mayor no llegan a 40 años. No llega, o sea, la media es como 30 entonces. No, menos. La media debe ser 24, 25%. 24, 25 años. Por ciento de mujeres. Esa es la media. Y yo me imagino que en esas cárceles, tanto en la hembra como en los varones, debido a la situación, se debe vivir una situación en cuanto a las relaciones sexuales y cosas. Mira, para darte un dato, los días conyugales, ajá, tomando solamente el caso de La Victoria, ajá,
en los días que toca van entre 3.000 a 3.500 mujeres. De esas 3.000 a 3.500 mujeres a relaciones conyugales, te estoy hablando solamente del caso de La Victoria. De esa estamos diciendo que entre esposa, novia, amante y amante, bueno, si son ahí es más difícil tener entre esposa, novia y amante, vamos a decir que casi está el 40%. Las demás son mujeres que van a brindarle el servicio a los reclusos. ¿Y obviamente, en qué por ciento está ese grupo? No, ese es un grupo, está como en 55, 56%. ¿55%? De mujeres que ni son esposas, ni son novia de los reclusos. Incluyendo ni esposa, ahí yo estoy diciendo que esposa, madre con hijos, soltera, novia de los privados de libertad. Entonces estamos diciendo que una gran cantidad, qué sé yo, de esas 3.500, 3.800 que yo te estoy hablando, 1.900, 1.800 un porcentaje muy alto. Sí, es un porcentaje muy alto que van, pero van siempre previa comunicación, cita, es decir, previa cita, es decir, que el privado de libertad dice, viene fulana, ¿me entiendes? La pone, la declara que viene a ver. Exactamente, entonces hay todo un proceso de salud pública también que ayuda para, porque es un derecho también que tiene. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un interno en una cárcel para tener el privilegio de tener relaciones en un momento determinado? No, porque hay, correcto, esa pregunta interesante, porque por ejemplo, en Najayo no es lo mismo que en La Victoria. Ajá. En Najayo hay celdas conyugales, celdas con privacidad. Sí. En La Victoria eso es, esa privacidad es una sábana en el medio, ¿me entiendes? Entonces, no hay muchas condiciones, pero hay lugares donde ya se están generando las condiciones para que hayan las celdas conyugales, realmente con la privacidad que se requiere ese acto de esa naturaleza. Antes de despedirte, nosotros queremos hacer una pausa para tratar otro tema que no lo podemos dejar para otra ocasión. Adelante, señor director. Bueno, definitivamente el tema está sumamente interesante, señor diputado. Usted me decía de cómo en las cárceles se ha estado dando facilidades a los internos para que en algunas cárceles, en base a su comportamiento, tengan libre albedrío de sostener vínculos amorosos. Entonces, en su totalidad, ¿qué cantidad de reclusos, si usted tiene el dato, se ganan ese privilegio cada semana para poder? Y de cómo se le dan esas facilidades. Mira, yo no tengo el dato total, pero en todas las celdas, en todos los recintos que hay celdas conyugales, eso se permite, porque ese es un derecho que tienen. Solamente ellos tienen que manifestar, porque tampoco se permite la conducta licenciosa, ¿me entiendes?
Es decir, ellos tienen que informar quiénes van, Sí. si es su compañera, solo su compañera cuando la registran, o su esposa, o una amiga, porque para no decir es posible que haya ejercicio de prostitución. Sí. Eso uno no lo sabe, pero lo hay. O sea, lo sabemos que lo hay. Entonces, pero no tengo el dato, solamente hemos registrado el dato de la victoria, porque eso lo hemos registrado. Entonces, pero se da en otras cárceles como el 15 de Asua, que también se da eso. Y se están creando las condiciones en todos los recintos penitenciarios para que se dé esas condiciones, tanto en el área de la mujer como en el área masculina. En el caso de las mujeres, entonces ya hay muchas más restricciones para evitar los embarazos y esas cosas en las áreas de mujeres, ¿me entiendes? Entonces, vamos a investigar con el director de prisiones, porque una de la fortalezas que ha venido teniendo el sistema es que se ha estado tratando con sinceridad todos los temas penitenciarios. Y al estarse tratando con sinceridad, poniéndose en evidencia, diciéndole la verdad a la gente, entonces en la medida que usted le va diciendo la verdad, la gente va tomando conciencia de la necesidad de que este tema se ponga de relieve en la sociedad dominicana, porque es un tema que independientemente nos toca a todos. Cualquiera de nosotros en algún momento podemos estar en prisión. Entonces tenemos que crear las condiciones para que las cárceles sean uno verdaderamente centro de reinserción, centro de formación y una gran oportunidad para todos aquellos y aquellos que cometen un delito, que van a parar a la cárcel, para que de ahí salgan a servirle a la sociedad. Usted es muy locuaz, señor diputado, y lo felicito por esa síntesis que hace y cómo lleva el diálogo. Pero yo ahora quisiera hablarle de otro aspecto. Ya estuvimos hablando de la situación de las cárceles y me extrañaba revelaciones que usted ha hecho aquí en estos momentos. Pero Qué primera vez que yo hablo de estos temas. Sí. Tú eres un privilegiado, Domingo. Soy un Batista. privilegiado. Digo, yo soy privilegiado ser entrevistado por ti. No, es al revés. Yo me prestigio de presentar una entrevista con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En sentido general, señor diputado, ¿cómo usted ve la llegada del 2023 y qué experiencia le dejó a usted el 2022? Pero mira, primero el 22. Yo creo que el año 2022 tuvo sus luces. Obviamente tuvo la guerra de Ucrania, fue un elemento que hay que tomar en cuenta. Eso se inició en febrero de este año y eso ha desatado un problema económico mundial, una recesión. Todavía no hemos estado pagando todas las consecuencias fruto de esa situación. Entonces, a nivel internacional, creo que hubo un avance del neonazismo, el fascismo se ha ido instalando en muchos países de Europa, en el caso de Italia, esta situación que acabamos de vivir en Perú. Pero que inclusive a Zelensky lo ligan a ese sí, porque era un ultrafascista y neonazi, ¿no? Entonces, esa idea se de relieve. De hecho, en la República Dominicana podemos también decir que está resurgiendo un neotrujillismo peligroso, un neofascismo trujillito con una famosa llamada antigua orden dominicana, que no son otra cosa que trujillita, y fascista, sí, ¿me entiendes? Y entonces, ese es un tema que le pone como una nube negra al año 2022. Sin embargo, también el 2022 tuvo su luz, el hecho de que hayamos podido controlar fácilmente el problema de la pandemia, de que se haya logrado que ya ha reducido
la muerte a pesar de nacimiento del nuevo virus y de triunfo también en América Latina de gobierno progresista como Petro, como Lula, la consolidación ya del gobierno más de Venezuela, el salto que posiblemente esté dando Cuba. Y en República Dominicana, el aumento del presupuesto de la nación. Yo creo que se empiezan a dar visos peligrosos de fracaso de la lucha contra la corrupción, por la situación que se están dando con este enfrentamiento entre jueces y fiscales. No es bueno, eso es un mal augurio para la justicia y para la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, este enfrentamiento entre los jueces y los fiscales. Entonces, creo que el gobierno dominicano, a pesar de los esfuerzos que puede hacer el presidente como persona, yo no creo que haya mejorado la situación de la grande mayoría nacionales, a pesar de la gran inversión que el gobierno está haciendo, y de esa gran inversión se están beneficiando la élite económica. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto usted le da de positivo a la actuación del gobierno de Luis Abinader? A Luis Abinader, como persona, yo le doy un 6, sin problema, un 6. Al gobierno en sentido general, yo le doy un 4. Ajá. Pero ¿y entonces cómo se explica que no, para una cosa, porque él es el presidente? Sí, ciertamente él es el presidente, por eso le doy un 6 al gobierno un 4. Si no tuviera la figura de él, porque él ha demostrado ser un hombre que tiene buenas intenciones, que es honesto. Su partido estuvo aliado al PRM. Sí, nosotros apoyamos a Luis Abinader. Entonces, pero en términos general, nosotros esperábamos que iba a haber un cambio más profundo. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno de Danilo Medina, del PLD y del PRM? Que este gobierno ha sometido los temas de corrupción, se han destapado los temas de corrupción, este tema carcelario también se ha puesto en relieve, hay una intención del gobierno de ayudar, de cambiar cosas, pero se le ha hecho difícil. Se le ha hecho difícil, quizá por la misma estructura del Estado que conformaron los anteriores. ¿Ha tomado usted en cuenta la variante que se ha dado con respecto a los mismos problemas de salud y la situación internacional? Tomando en cuenta eso, precisamente por eso no tiene más porcentaje, porque ahí hay que tomar en cuenta. Y creo que sí, que eso ha sido una dificultad para el presidente, pero ya tenemos casi 2 años de gobierno, 2 años y medio. A la luz de lo que usted establece, ¿qué usted podría vislumbrar con mira al 2023 y la República Dominicana en el orden económico, político y social? Mira, yo creo que aquí hay bases importantes para que la República Dominicana pueda despegar en materia institucional, pero nos falta resolver el tema de la impunidad y el tema de la corrupción. Es decir, el tema de la seguridad ciudadana, el gobierno, por más esfuerzo que ha hecho, eso como que no se nota. Y parece que el gobierno está dando palo a ciega, ha implementado una serie de medidas como que no dan resultado. Ahora hemos vuelto para atrás a matar los supuestos delincuentes, que le gusta a la ciudadanía. El gobierno se ha montado en el tema migratorio, no sé por qué, porque ese tema no da voto, no sé qué busca. Y el gobierno ha dicho, y es no tiene que decirlo porque es una responsabilidad, pero vuelvo a decirte, se necesitan manos de obras haitianas en la República Dominicana. ¿Usted ve bien la transformación que se está planteando con respecto a la policía? ¿Y qué opinión le merece el que el asesor que trabaja en la modificación de un nuevo órgano para dirigir la policía? ¿Cómo usted lo ve eso? Y esas declaraciones de los generales diciendo que ellos no son... No, mira, yo pienso que esa fue una disposición valiente, pero ellos sabían, eso se sabía que sí hace 30 años.
Yo pensé que con la asesoría de Giuliani, porque si me dicen a mí, a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, de ahí del 8, de la calle 16, número 76 de Barrio Enriquillo, que conozco la policía en este país. Si me ven a mí, yo pensé que este gobierno, desde que se instaló el 16 de agosto, iba a agarrar una mocha, llevárselo, no, vamos a decir que no una mocha, pero que iba a empezar a educar, a implementar un plan desde el 16 de agosto, con nuevos jóvenes, con nuevas personas, que iba a depurar total la policía y iba a transformar totalmente de un cuerpo dañado como es la Policía Nacional. Porque esa policía no tiene solución, porque es que hay una conducta aprendida. Tú acabas de ver lo que acaba de pasar en los Alcarrizos. Yo he dicho que la policía es honesta hasta teniente. Los policías se meten siendo honestos y después de teniente dejan de ser honestos. Y muchas veces antes. Espérese, vamos a hablar, porque siempre se ha dicho que de abajo hacia arriba, que no se puede excluir porque muchos de los policías, de teniente para abajo, como usted dice, son los que ejecutan las órdenes. Exactamente. O sea, si yo soy honesto, independientemente de que si a mí me mandan a hacer una cosa anómala, yo me levanto y... Hay algunos que han logrado sobrevivir con esas actitudes y han llegado, eso es mínimo, pero en la policía hay por más honesto que tú te metas a la policía, cae como delincuente. Termina siendo un delincuente porque es una conducta aprendida, que para tú poder subsistir en ella y tener rango en ella, tiene que meterse en esa práctica que valientemente denunció este asesor de la policía. Pero, o sea, que usted está de acuerdo con... Pero él la denunció, pero ¿cuáles son las medidas que ha tomado? No ha tomado, porque es que, miren señores, la lucha contra la corrupción en este país, la impunidad, es dura, pero hay que hacerla. Es dura, pero hay que hacerla. ¿Y qué opinión no hay esa merece, voluntad para hacerla? ¿Y qué opinión le merece unas declaraciones de antiguos jefes de la policía diciendo que no, que eso es una imputación en contra de la policía? No, yo solamente llamaría a Impuestos Internos y a la Contraloría que le hiciera una auditoría a sus fortunas personales para ver dónde la pueden justificar. Yo quisiera que le apliquemos a todos esos jefes de la policía la ley de detención de dominio. O sea, irse para atrás. No, pero es que la ley no, apliquémosle, pero está bien, apliquémosle la ley la ley que aprobamos en el 2017 sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo, para que justifiquen su fortuna. ¿Usted cree que no la pueden justificar? No pueden justificar. Si aquí nosotros empezáramos a hacer una auditoría desde el 1961 para acá, no solamente policía. ¿Y se puede hacer eso? Sí, claro que se puede hacer. Pero los argentinos lo han hecho, los chilenos lo han hecho, los costarricenses lo hicieron, los guatemaltecos lo hicieron. Hay mucha gente de esa que ya está hasta muerta. Pero está bien, pero tú dejas la señal. Porque Trujillo no fusiló a nadie, porque nunca fue condenado, y hay condenas post-mortem para darle ejemplo a la sociedad. Recordarle esos muertos. Porque la historia, dijo Carlomar, cuando tú no la conoces, tú tiendes a repetirla y la repites como tragedia, que es lo que ha pasado en la República Dominicana. Entonces, por eso nosotros tenemos que recordar, y debió aquí de haber una condena. Si yo fuera presidente de este país, bueno, ya eso quizás me limita para ser presidente, yo creara una comisión de la verdad. O sea, para que investigue la verdad y demuestre la verdad, para que la República Dominicana conozca la verdad y todos nos sincericemos, empresarios y políticos, ciudadanos y gobiernos, para que entonces a partir de esa comisión de la verdad, conocéis la verdad y te hará libre. ¿Y por qué usted como diputado no somete un proyecto en ese sentido?
Ay, bueno, yo sometí uno, pero yo dudo que lo vayan a aprobar sobre eso. Yo dudo que lo vayan a aprobar sobre... Pero tiene que hacer el intento. No, pero está bien. En febrero. Ah, bueno. En febrero. Mucha alegría me da conversar con usted, señor diputado Juan Dionisio Rodríguez. Y usted sabe que este medio de comunicación está a su orden en el horario correspondiente a 30 días de multitudes y que usted a lo mejor ya hasta después del año que viene, cuando muera este año y empiece el otro, usted tiene una cita abierta aquí para ver qué usted va a hacer en el año 2023, porque yo me imagino que usted habrá de sacar su bandera para buscar la reelección. Vamos a ver. Bueno, yo creo que sí. ¿Le ha gustado ser diputado? Bueno, ¿qué te digo, Domingo? Es un cargo interesante porque pone en evidencia que la persona como nosotros, de origen humilde, podemos llegar, y que se requieren más diputados que dediquen más esfuerzo. Bien puesto. Sí, porque miren, yo que criticaba mucho la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se trabaja mucho y se puede trabajar para en favor del país. Yo soy de lo que estoy planteando que la Cámara de Diputados deje 2 años sin legislar para que se dedique a fiscalizar. Si el Congreso de la República Dominicana se dedica a fiscalizar las leyes de nuestro país, este país fuera totalmente diferente y fuera un país que pudiéramos vivir como príncipe, como diría un diputado. Que usted tenga un feliz año junto a sus familiares y simpatizantes y que nos traiga la buena nueva de que usted va a luchar por mantener su curul en la Cámara de Diputados a favor de los mejores intereses de la patria. Gracias, Domingo, que Dios te oiga. Buenas noches y nos vemos muy pronto. Gracias. Buenas noches a los amigos televidentes.